punto, como le decía, vamos a necesitar dos programas, PHP Store y SAM. Aunque ahorita probablemente no vayamos a hacer uso de ese, si usted, para que usted lo tenga listo, ¿verdad? Lo puede descargar. Entonces, ahí está, se escribe de esta forma, SAM, ¿verdad? Y en este caso, pues, se busca y el primer enlace que se le muestra, ese es el que usted puede utilizar, ¿verdad? Aquí usted entra y es totalmente gratuito, ¿verdad? En el caso del tipo del sistema operativo que usted tenga, aquí le aparece si es Windows, si es Linux o si es MacOS. Ahí aparecen para las tres opciones, ¿verdad? Para que uno lo pueda instalar en la computadora de su casa. También, en este caso, pues, si usted se fija, pues se va a tardar un poquito, por eso es que yo le indiqué que lo verificara para que lo pueda descargar y luego más adelante, ¿verdad? Lo podamos instalar todos juntos, ¿verdad? ¿Ya? En el caso de los que ya lo tienen, pues se lo observarían para que lo puedan hacer en su casa también, ¿verdad? En algún caso. Entonces, lo otro era que entraran a lo que es Classroom para que pueda ver la información de este día. En Classroom, ¿verdad? Aparece en la parte de administración de sitio web. Aquí tiene usted lo que son los trabajos de clase y está la fecha del sábado 14, que ya se le tuvo que haber activado la información de este día, ¿verdad? Se le programó para que se le publicara a las 8 de la mañana. Por lo tanto, ya va a tener la presentación, que vamos a ver que solamente va a ser una, porque como hoy nos vamos a enfocar un poquito más a la parte práctica, y está el taller, que son 2 archivos que ya vamos a trabajar, más la actividad número 2, que en este caso pues es su tarea 2, ¿verdad? Que se le ha dejado asignada desde una sola vez para que usted pueda trabajar. Vaya, entonces, no sé si vamos a ir recordando porque yo sé que han pasado 2 semanas prácticamente, ¿verdad? 2 semanas de que no estábamos en clase. Así que vamos a recordar algunas cosas, ¿verdad? En el caso de los compañeros que están en línea, ¿verdad? Y los que se van agregando, buenos días nuevamente, que ahorita tengo a Ana, creo que iPhone es Sandra, si no me equivoco. Sí, buenos días. Y tengo a Alexandra, ¿verdad? Que son los que se han agregado ahorita. Y aquí tengo a Álvaro, Carlos, sí, ¿verdad? Su nombre es Katia, y hay el caballero de lentes, su nombre, Oswaldo, gracias. Permítanme un momento. Espera. Vale, entonces continuamos. Yo sé que faltan algunos compañeros, ahorita ya se está agregando Josué, ¿verdad? Y así poco a poco, pues, espero que se vayan agregando. Solamente para recordar, voy a habilitar la presentación del fin de semana pasado, que fue la primera que vimos, solo es para recordar nada más. Habíamos dicho que PHP es un lenguaje de programación, ¿verdad? Que en este caso, pues él no trabaja ni fuera por decirlo así, ¿verdad? No trabaja solamente del lado del cliente ni trabaja solamente del lado del servidor, sino que ese trabaja en medio. Por eso es que de cierta manera sí requiere estar en el servidor, pero este es el que se puede conectar con la parte del cliente, que en este caso hablamos de HTML, ¿verdad? Entonces, este lenguaje hace la comunicación, se le podría decir que es como un intermediario, ¿ya? Entre lo que yo pido, la petición se envía, le da el servidor y el servidor la tiene que regresar. ¿Para qué? Para yo poder tener una respuesta. Entonces, este funciona de esta manera y vemos algunos conceptos, ¿verdad? Los conceptos más importantes que era base de datos, cliente, servidor, que nosotros incluso mostrábamos algunos ejemplos sobre cómo es que funciona esta parte, ¿verdad? Y uno de los ejemplos más significativos es el uso del WhatsApp, que es bastante, por decirlo así, ¿verdad? Si lo queremos ejemplificar, WhatsApp pues actúa de esa forma. Él prácticamente tiene que estar, perdón, tiene que estar conectado lo que es al servidor para que pueda funcionar. En este caso, el servidor de Internet, ¿verdad? Para que esto se pueda conectar con sus bases de datos y así se puedan generar las funciones que se le pide, ya sea enviar un mensaje, ya sea recibir un mensaje, ya sea lectura, ahí dependiendo el estado, porque también hay algo que nosotros conocemos que se llama estado.
Acuérdese que a veces, por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener en una página web diferentes estados. Cuando yo hablo estado me refiero, una cosa es que a mí se me cargue la información y eso probablemente significa que la información está lista, ¿verdad? Que se me está mostrando de forma completa, pero a veces o en ocasiones, por decirlo así, cuando yo cargo una página, a veces me dice error de 503, no sé quiénes han visto esa situación, o error 404, que son diferentes estados. No se encuentra el archivo al cual yo quiero acceder. Entonces, quiérase o no, dentro de lo que es el navegador, ¿verdad? Para poder funcionar ese proceso de cliente-servidor, ellos hacen verificaciones de estado. Si está listo, si no está listo, si se cayó el servidor, si la página no existe. Entonces, todo eso lo verifican internamente, ¿verdad? Igual, cuando yo quiero acceder a un servidor, también verifican si la conexión que yo le estoy brindando es la correcta. ¿Por qué? Porque todo servidor, si yo quiero acceder a una base de datos, tiene que tener una, por decirlo así, una dirección o un usuario y tiene que tener una clave. Si yo quiero acceder, por ende, internamente yo le tendría que enviar esa información para que se pueda conectar. De caso contrario, a menos que el servidor esté libre, ¿verdad? Y que cualquiera pueda acceder a ello. Pero yo no creo que hoy en día las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, tengan libre, ¿verdad?, el acceso a cualquier persona, para empezar por la información que se maneja. Entonces, internamente hay muchas cosas que a veces nosotros simplemente las ignoramos, ¿verdad? Nada más. Nosotros simplemente vemos resultados. Eso es lo que vemos. Pero ahora, nosotros vamos a empezar a ver cómo funciona internamente, ¿verdad? Entonces, por ello, vamos a empezar con la presentación número 4, que en este caso, ahí usted la puede visualizar en Classroom, ¿verdad? Por si ve pequeño. Puede ser un poquito más grande. Como es una continuación, siempre se le ha colocado introducción al lenguaje PHP, pero ya aquí internamente nos vamos a ir a la parte del lenguaje como tal, ¿verdad? Entonces, me voy a saltar un poquito a la parte de la justificación y el objetivo, que es similar a las presentaciones anteriores, y me voy a ir directamente a lo que nosotros llamamos etiqueta PHP. Usted sabe, ¿verdad? ¿Usted ya llevó página web o componente web? Sí, los que no lo han llevado, pues no hay problema, aquí vamos a conocer también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le hago esa pregunta, verdad? Simplemente es para verificar el conocimiento y así pues ver cómo nos vamos. Vale. Cuando yo hablo de un lenguaje de etiquetas, estoy hablando de un lenguaje llamado HTML. ¿Sí? Eso estoy hablando, de un lenguaje llamado HTML. Por lo tanto, quiere decir que ahorita yo estoy del lado del cliente. ¿Ya? Ahora bien, cuando yo me refiero a una etiqueta PHP es porque dentro de la estructura HTML existe una etiqueta PHP. O sea, aparte. ¿Qué significa? Que a través de esta etiqueta yo puedo establecer comandos PHP dentro de un archivo HTML. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a poder presentar la información de una manera ordenada que venga de un servidor. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Es que si usted se fija acá, dentro de la estructura HTML que usted está viendo aquí, que es la común, estructura principal, encabezado principal de configuración, la área del cuerpo, que es ahí donde yo puedo establecer la etiqueta PHP. Si usted se percata, esta etiqueta es diferente a las demás porque tiene un símbolo adicional. ¿Cuál es ese símbolo? Ah, ok, el de interrogación, excelente. Entonces, ¿por qué? Porque como es una etiqueta especial. Para empezar, si nos percatamos, nos damos cuenta acá que dentro de esta parte, usted inicia con prácticamente el símbolo de interrogación y la palabra PHP. Pero cuando usted termina la etiqueta, usted simplemente finaliza con el símbolo de interrogación y la etiqueta de cierre. No se necesita la palabra PHP para poder finalizar, solamente eso.
Y dentro de ella se establecen los diferentes comandos que poco a poco vamos a ir viendo, algunas cosas, ¿ya? Entonces, así es como yo puedo establecer dentro de una estructura HTML, ¿verdad? Una etiqueta PHP. Eso está bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si usted quiere mostrar, como le decía, información ordenada, puedo establecer una estructura de una tabla de HTML y ahí puedo ir metiendo en cada celda los resultados para que se me genere como etapa final información ordenada en una tabla, ¿verdad? Entonces, a veces hay ciertos detallitos, ¿verdad? Que yo tengo que saber más que todo para tener buenos resultados. Va, entonces, basándonos en eso, vámonos un poquito más abajo. Existen algunas reglas. Eso es bien importante. Acuérdense que así como en todo lugar hay reglas, también los lenguajes tienen reglas. Entonces, el lenguaje PHP, en primer lugar, la primera regla es bien crucial. Porque a veces nosotros, ¿verdad? Como cuando estamos digitando, no importa si está en mayúscula o minúscula, pero dentro del lenguaje él respeta bastante las minúsculas. Quiere decir que hay ciertas cosas que si van en mayúscula es porque son propias del programa. ¿Ya? Hay comandos que son propios del programa y por lo tanto se escriben tal cual me lo brindan. Pero hay otros que yo tengo que respetar, que en este caso se escriben en minúsculas. Por ejemplo, PHP, la etiqueta, ¿cómo tendría que ir? En minúscula, no puede ir en mayúscula, respetando las reglas. Para empezar, porque dentro de la codificación, independientemente del lenguaje que sea, la mayor cantidad de cosas que yo digito, que son propias de los lenguajes, van en minúsculas. Son contadas o lo que nosotros llamamos como palabras reservadas, aquellas palabras que son propias de los lenguajes que se escriben en mayúsculas, pero son propias. ¿Por qué? Porque hay ciertas palabras en mayúsculas que se llaman clases. Por ejemplo, si yo escribo la palabra, por ejemplificar, function, que es una palabra bastante conocida, en minúscula, yo sé que estoy creando la estructura de una función que yo estoy diseñando. Pero si yo escribo la palabra function con mayúscula, con la F mayúscula, entonces yo estoy accediendo a la clase function y entonces la quiero modificar. Entonces, es bien delicado los lenguajes de programación en la parte de la escritura. Entonces, por eso es que es bien importante las reglas. Número 3, los delimitadores de texto son comillas o apóstrofes. ¿Qué significa? Que si usted quiere agregar texto, así como dice, trascendiendo juntos, o lo puede agregar entre comillas o entre apóstrofes. ¿Ya? Ese sería 3, prácticamente. Número 4, el punto se utiliza para unir dos textos. ¿Qué utilizaba usted en Excel para concatenar? La I comercial, ¿verdad? O conocida como Aspers. Ese es el que usted utilizaba en Excel. Aquí se utiliza el punto para poder concatenar una palabra con otra palabra independientemente de lo que sea. ¿Ya? Número 5. Las variables inician con el símbolo de dólar. ¿Y qué es una variable? Vamos a ver, los que están en línea, ya que están bien calladitos. ¿Qué es una variable? Se me hicieron más calladitos todavía. Ajá, los que están en línea. Tengo a Alexander, a Ana, a Sandra, a Josué. ¿Qué es una variable? La variable puede ser un dato X, por decirlo así. Ok, está bien, se la tomará en cuenta. Dice Alexander que una variable podría ser un dato X. Y tiene razón, porque es un dato cambiante. ¿Ya? Una variable es un dato cambiante. ¿Qué significa? Que yo creo un lugar donde pueda almacenar ese dato cambiante. Eso es una variable. ¿Ya? Entonces, en este caso, este se almacena, dice, con el símbolo, perdón, este se crea con el símbolo de dólar. Y ahí nosotros podemos verificar, por ejemplo, dólar total igual 0.5. ¿Por qué no lleva comillas? Porque es un número. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo voy a establecer tipo de dato, yo tengo que saber para qué se va a utilizar ese dato. Si es un total, por lo tanto, sé que ese total yo lo puedo operar. Por lo tanto, no podría ir entre comillas. Si en el caso fuera
un nombre, ahí sí voy a utilizar las comillas, ¿ya? Luego, el número 6 dice los comentarios de una línea inician con 2 barras. ¿Qué significa? Que dentro de lo que es el lenguaje yo puedo agregar como texto descriptivo. Por ejemplo, yo puedo decir, esta función o esta línea de código me sirve para hacer tal cosa. Entonces, ¿cómo agrego ese texto descriptivo? Le agrego 2 líneas iniciando con 2 barras y ahí digito el comentario. ¿Ya? Entonces, eso es más que todo para texto descriptivo. O el otro ejemplo, que sería que usted utilizara la pleca y el asterisco y finalizara con asterisco y pleca. Se genera también un comentario. Eso nos ayuda más que todo a poder documentar el código que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve. Son detallitos que posiblemente se puedan llegar a utilizar o como no, ¿vea? Ahí depende. Ahora, hay ciertos comandos y variables básicas que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, la vez pasada nosotros mencionamos que hay 2 métodos de envío. Vamos a ver los que estamos aquí presentes. ¿Cuáles eran esos 2 métodos de envío de información? El get, así es, y el post. Entonces, yo tengo 2 métodos, método get y método post, que son los métodos que yo utilizo desde HTML para poder enviar la información hacia un archivo PHP. Pero, ¿qué significa eso? Que alguien los tiene que recibir. O sea, si yo envío a alguien, es como que usted dice, mira, anda, déjame esto, vea. Y lo va a ir a dejar a algún lugar y alguien se lo va a recibir. Entonces, de igual forma, aquí usted viene, envía la información y en el PHP lo reciben ciertos comandos. Por ejemplo, para yo poder guardar una información, necesito una variable. Por eso es que mencionamos la creación de una variable. Pero, ¿cómo va a recibir este dato? Lo podemos recibir de igual forma. Si se envía como método get, yo lo voy a recibir con get. Si se envía con el método post, yo lo voy a recibir con post. Yo no puedo cruzar. Eso sí no se puede. Así que no podemos enviar get y recibir con post. Eso no se puede, ¿ya? Pero existe un tercero que no lo mencioné aquí, que se llama request. No sé si ya lo habían escuchado. ¿No? Más o menos. Request. ¿No? Request. Ya les digo. Se escribe así. ¿Cómo es? Vamos a agregar acá. Va. Así. Es un método también. Este puede recibir cualquier. Si lo envío con post y lo recibo con request, no hay ningún problema. Si lo envío con get y lo recibo con request, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero ese ya es un método que más adelante probablemente lo vayamos a utilizar. Ahorita nos vamos a enfocar más. Voy a volver a compartir pantalla. A la parte del método get y a la parte del método post. A esos dos son los que más vamos a utilizar ahorita. Entonces, por favor, eso sí le voy a pedir que lo anote en su cuaderno o en algún lugar. Escríbanlo, por favor. Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan anotar. Esto sí es bien importante que lo tengan.
¿Ya lo tienen los que están en línea también? Bien. Vale, ¿por qué lo dije que lo notara? Porque ya lo vamos a usar. Lo vamos a poner en práctica en los ejercicios que vamos a hacer. Aparte de esos dos comandos, también tengo uno que se llama echo. Bueno, se escribe hecho, pero se pronuncia echo, que es el que me le da el envío a la información. O sea, la salida hacia cómo yo voy a presentar la información en el HTML. Entonces, cada vez que yo quiera, lo voy a llamar así, imprimir información, yo voy a utilizar echo. ¿Ya? Ya sea que venga de una variable o ya sea que yo le digite la información para poderla presentar. Y el que yo llamo div finaliza un código PHP. Eso es prácticamente para como cerrar, ¿verdad? Si en algún caso no se necesita colocar, pues tampoco es como que va a dejar de funcionar el código. Simplemente eso. ¿Ya? Vale, entonces, basándonos en eso, ¿cuál es el ejemplo que sigue? Vea usted el ejemplo en su computadora. Y vamos a identificar algunas partes de las que ya mencionamos. Vea el ejemplo. Voy a desplazarme hacia abajo. Vale. Y ahí tenemos lo que es el ejemplo. La simbología de colores, simplemente para poder identificar qué es lo que estoy mostrando, código HTML, negro, variable verde, celeste, salida de datos, azul, inicio y final de PHP, rojo, recepción de datos y fucsia, texto delimitado. ¿Ya? Así es como usted logra identificar lo que estamos indicando ahorita. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahí? Recibiendo una información. Esa información es un nombre. ¿Y con qué método lo estamos recibiendo? Get, así es. Lo estamos recibiendo con el método get. Ahora, si usted se fija, aquí podemos tener un pequeño detalle y tal vez una pequeña confusión. No sé si alguien tiene una pregunta antes que yo pregunte. Ajá. ¿Por qué se le pone corchete? Va, muy bien. Primero, la compañera hace esta pregunta. ¿Por qué se colocan corchetes? Para empezar, cuando yo trabajo con recepción de información, o sea que yo estoy recibiendo la información viene ¿de dónde? De un formulario. ¿Qué hay en un formulario? ¿Ah? Datos, pero ¿qué? Aparte de eso. ¿En qué? ¿En qué meto los datos? ¿Ah? No, directamente. En lo más cercano es una caja de texto. A la caja de texto, usted le coloca un name. ¿Sí o no? Ese name me ayuda a identificar de dónde viene la información. ¿Qué significa? Que yo estoy utilizando un método de envío en mi formulario, que en este caso es get, pero le estoy mandando lo que tiene una caja de texto que se llama así. Entonces, los corchetes se utiliza para que en medio de ella usted pueda establecer de dónde viene la información exactamente. Viene de una caja de texto que se llama nombre. ¿Se comprende? Para eso se utiliza esta parte. Entonces, repito, solo para recalcar, voy a borrar aquí. Método get, ¿por qué? Porque es el método que tiene asignado el formulario. Y lo que va entre corchetes es porque hay alguien en el HTML, que en este caso puede ser una caja de texto, puede ser una lista, puede ser un botón, puede ser algo que se llama así. ¿Ya? Y ese dato es el que yo vengo, lo tomo y lo voy a guardar ¿a dónde? En la variable nombre. ¿Ya? Acuérdese, regla. La programación se lee al revés. ¿Por qué? Porque es en inglés. Nunca de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Dígame. Ay, que me levanté. Va. No sé si hay preguntas hasta acá. Los que están en línea y tanto los que estamos aquí, pregunten sin pena. Sin pena y sin miedo. Ajá. Ana, Alexander, Sandra.
Josué. Quiero ver quién más. Fernando. Lo oigo muy calladito. Todo bien. Ah, todo bien, va. Vamos a hacer un examen al final. No, ¿verdad? No se preocupen. Va, en este caso, si yo quisiera recibir, ¿cómo voy a recibir? Si yo quisiera recibir el apellido, solamente para ejemplificar, ¿qué tendría que hacer primero para recibir? ¿Cuál sería el método de envío? Estamos en el mismo ejercicio, pero ahora le quiero anexar el apellido. Con sus palabras, ¿qué tendría que crear? Otra variable, que la puedo llamar apellido para simplemente indicar que eso es lo que lleva. ¿Y con qué método? Como dijo Álvaro, get. ¿Qué voy a enviar en medio de los corchetes? Lo que tenga como nombre la caja de texto. ¿Ya? Ya vamos a hacer ejercicio, por eso es que ahí hay dos talleres, ¿verdad? Que es el taller 1, que es el primero para irnos apegando a la parte del PHP, y el taller 2, que ya es un poquito más largo. ¿Ya? Ya vamos a entrar en materia. Y si yo quiero ya imprimir la información, aquí está el comando que yo utilizo, y luego del comando yo agrego lo que quiero. Si quiero agregar un texto por mi cuenta, yo voy a utilizar las comillas. Y luego para unir, voy a utilizar el punto y yo le estoy diciendo hola y el nombre que mande esta variable. Entonces, ¿qué se me va a imprimir en pantalla? Hola Juan, hola Pedro, hola María y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tenga la variable es lo que me va a mostrar en pantalla. ¿Sí? Ahora que ya hicimos eso, vamos directamente al programa PHP Store. Y espero que yo lo tenga. Ahí está. Abre el programa PHP Store. Ahí los que están en su casa y tienen la computadora disponible para hacerlo, pues yo le indico que lo abran. Espero que lo hayan podido instalar, que no hayan tenido ningún inconveniente. Y si no, pues usted sabe que me podía haber escrito, ¿verdad? Para poderle brindar. Lo que más probablemente le pudo generar tal vez algún error o algo así, es a veces lo que cuesta es la parte del, si no habíamos instalado algún programa alguna vez, tal vez la parte de colocarle la licencia, ¿verdad? Pero de caso contrario, la instalación era como guiada, porque ahí le decía next, 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 y automáticamente se instalaba. ¿Ya? Vaya, voy a cerrar este que está aquí, les voy a compartir en pantalla, permítanme un momento. Pantalla con, bueno, pantalla esta. Vamos a crear un proyecto nuevo. Si en algún caso se le habilita algún proyecto antiguo, lo que usted puede hacer es cerrarlo. ¿Verdad? Se va a la opción File y ahí usted le dice Close. ¿Ya? Para que se cierre el proyecto, ya que vamos a necesitar crear nuestro propio proyecto. ¿Cuál proyecto vamos a crear? Le voy a compartir pantalla completa. Está siempre acá. Acá usted tiene en Classroom una opción que dice Taller 1 y en Taller 1 hay dos, Taller 1 y Actividad Clase. Taller 1 es el que vamos a empezar para empezarnos a guiar, valga la redundancia. Entonces ahí yo le di paso a paso por si alguien por primera vez habilita el programa, ¿verdad? O tiene algún inconveniente. Y la opción que vamos a escoger es crear nuevo proyecto y luego vamos a establecer de acuerdo a lo que aparece ahí, ¿verdad? Vale, ahora los que estamos en línea ya me quedan 8 minutos, lastimosamente no pude configurar, pero lo que vamos a hacer para que no nos corte la explicación, nos vamos a detener ahorita y vamos a volver a ingresar al mismo enlace, ¿ok? Así que voy a dejar de compartir, voy a finalizar y vuelve a ingresar por favor al mismo enlace que le envié.